El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón apartado del mundo, entre colinas cubiertas de niebla y caminos que se desvanecían en la bruma, se encontraba Ventisca, una pequeña ciudad que parecía haberse detenido en el tiempo. Las casas, de techos bajos y ventanas encogidas, estaban alineadas a lo largo de calles angostas como si intentaran protegerse del viento imparable que siempre soplaba en la región. El aire tenía un sabor ligeramente amargo, como si lo hubieran absorbido las montañas, y los árboles parecían crecer con una lentitud inusitada, retorciéndose hacia el cielo con una quietud que nadie se atrevía a cuestionar. En este pequeño rincón del mundo vivía Alma, una joven cuya vida se desarrollaba en una casa que parecía la sombra de algo que alguna vez había sido vibrante y lleno de vida. La casa de Alma no tenía grandes adornos, ni muebles que destacaran por su belleza, pero sí un aire de solemnidad que la hacía diferente de todas las demás. Las paredes de piedra, desgastadas por los años, se alzaban como guardianes de un pasado lejano, y el silencio que habitaba cada rincón era profundo, como si la propia casa estuviera guardando secretos que nunca serían revelados. Alma tenía 17 años, pero su juventud no se reflejaba en su rostro, que tenía una serenidad desconcertante, como si ya hubiera conocido todos los misterios que la vida tenía por ofrecer. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz tenue de la tarde, y sus cabellos, largos y de un negro azabache, caían de forma desordenada sobre sus hombros, como si resistieran el orden del mundo. Sus ojos, de un marrón profundo, eran grandes, pero no reflejaban la ligereza que se espera en la juventud. En lugar de eso, parecían absorberlo todo, siempre en busca de algo más allá de lo visible, como si Alma fuera una viajera del tiempo atrapada en un presente que no entendía del todo. Su madre, Eva, era una mujer que reflejaba la misma quietud que la casa que habitaban. Con un rostro marcado por la vida, y los ojos siempre en sombras, parecía haber sido tocada por una tristeza profunda y perpetua. Eva había sido una belleza en su juventud, según contaban las pocas personas que la conocían antes de llegar a Ventisca, pero ese brillo se había ido desvaneciendo lentamente, como la luz de un sol poniente. Ahora, se pasaba los días entre las sombras de la casa, sumida en una rutina que parecía no tener fin. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su voz era baja, casi un susurro, como si estuviera tratando de esconder sus pensamientos más profundos. A pesar de la aparente normalidad de su vida, Alma sentía que había algo extraño, una presencia latente en la casa, algo que la conectaba con el lugar de una manera que no lograba comprender del todo. A menudo se despertaba en medio de la noche, viendo las sombras moverse en la penumbra de su habitación, oyendo susurros que no provenían de ninguna parte. No eran voces claras, ni sonidos identificables, pero eran como ecos de algo olvidado. Los vecinos, al principio, le habían hablado de esos rumores, de viejas leyendas que hablaban de espíritus que vagaban por las colinas cercanas, pero Alma nunca les prestó demasiada atención. No creía en esas historias.
No pensaba en ellas, pero las sombras, las sensaciones extrañas, estaban ahí. Cada mañana, Alma se levantaba antes de que su madre despertara. Le gustaba la quietud de la casa, ese momento de calma absoluta antes de que el día comenzara. Preparaba su desayuno con cuidado, sintiendo el peso de la rutina en cada gesto. Sabía lo que iba a pasar, sabía cómo se desarrollaría cada hora de su día, pero algo dentro de ella comenzaba a decirle que esa calma era solo una ilusión, un descanso entre algo que estaba a punto de suceder. A veces, se acercaba al viejo piano que estaba en el salón, un piano que nunca había sido tocado en años, excepto por ella. Su madre nunca le había enseñado a tocar, pero Alma había aprendido sola. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con una destreza que parecía ir más allá de la práctica, como si algo la guiara. Y cuando tocaba, el aire en la habitación cambiaba, se volvía denso y cargado de algo que no podía describir. El sonido de las notas flotaba en el aire, llenando los rincones vacíos de la casa, como si la melodía le hablara, le ofreciera respuestas a preguntas que aún no había formulado. Pero hoy, esa calma, esa sensación de paz que siempre la envolvía por las mañanas, parecía haberse roto. El aire estaba extraño. No había viento. No el viento habitual que se colaba entre las rendijas de las ventanas y hacía temblar las hojas de los árboles en el jardín. Todo estaba en silencio. Alma se asomó por la ventana de su habitación, mirando el cielo gris que cubría la ciudad. Algo en el horizonte le decía que algo había cambiado, que algo estaba a punto de suceder. No entendía qué era, pero la sensación era tan fuerte que casi podía tocarla. Cuando su madre despertó, Alma ya había preparado el desayuno, como siempre. La luz de la mañana entraba por las rendijas, proyectando sombras largas sobre el suelo. Eva se levantó lentamente, con el rostro cansado, como si la noche le hubiera robado más horas de las que podía soportar. Alma la observó en silencio mientras su madre se acercaba al pequeño armario donde guardaba las cartas. No solían recibir muchas. De hecho, muy pocas personas se atrevían a escribirles. La vida en Ventisca era aislada, casi desconectada del resto del mundo. Alma, dijo Eva con voz apagada, como si se estuviera despertando de un largo sueño, tienes una carta. Alma se giró, sorprendida. Eva le tendió un sobre, que parecía haber sido enviado de algún lugar lejano, un lugar fuera del alcance de su comprensión. El sobre era de color crema, con una caligrafía elegante, pero ajena a todo lo que conocía. No había remitente, solo una dirección escrita con una tinta que parecía haberse desvanecido con el tiempo. Alma tomó la carta en sus manos, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Algo en ella, en la forma en que estaba escrita, le decía que esa carta no pertenecía a su mundo. Cuando la abrió, encontró un solo trozo de papel, arrugado como si hubiera viajado a través del tiempo. En él, las palabras parecían deslizarse con una fluidez inquietante. Te he estado esperando, Alma. Todo lo que conoces está a punto de desmoronarse, pero hay un camino que solo tú puedes recorrer. Si decides seguirlo, no habrá vuelta atrás. Ven al antiguo puente de los susurros esta tarde. Es hora de que descubras lo que realmente eres. Alma sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, que todo el mundo a su alrededor se desvanecía y solo quedaba esa carta, esas palabras que se grababan en su mente.
No entendía qué significaban, pero sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alma sintió el impulso de ir, como si algo dentro de ella no pudiera ignorar esa llamada. Tomó su abrigo, se despidió de su madre, que la miraba con una expresión indescifrable, y salió de la casa. La quietud del aire la envolvió, y con cada paso que daba, el peso de lo desconocido crecía sobre sus hombros. El camino hacia el puente de los susurros no era largo, pero Alma lo recorrió con la sensación de estar atravesando una frontera invisible, un umbral entre dos mundos. Alma caminó por el sendero que llevaba al puente con paso firme, pero en su pecho latía un ritmo irregular, acelerado. Cada paso que daba parecía alejarla un poco más de la seguridad de su hogar y la sumergía en un territorio desconocido, una frontera invisible que no podía ver, pero que sí sentía en cada fibra de su ser. Las colinas que rodeaban Ventisca se alzaban como guardianes mudos, sus siluetas borrosas y casi fantasmas bajo la luz del atardecer, pero el aire, aunque quieto, estaba cargado de una sensación de expectación, como si el mismo viento aguardara la llegada de algo importante. El puente de los susurros era una estructura vieja, casi olvidada por los habitantes del pueblo. Nadie sabía mucho de su origen, salvo que había estado allí mucho antes de que Ventisca se estableciera como un pueblo. Algunos de los viejos del lugar contaban historias sobre su construcción, historias que hablaban de un tiempo en que el puente había sido un lugar de tránsito entre dos mundos, entre lo humano y lo divino. Pero esas historias no tenían sentido para los jóvenes, como Alma, que solo veían en el puente una reliquia de un pasado que ya no importaba. Había algo oscuro en su estructura, como si las maderas que formaban su esqueleto estuvieran impregnadas de algo intangible, algo que desbordaba la razón. Cuando Alma llegó al puente, la tarde ya comenzaba a ceder ante la llegada de la noche. La luz del sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados, y las sombras alargadas de los árboles en el borde del puente danzaban de forma inquietante. Los murmullos del viento se hicieron más intensos, y Alma, al acercarse, pudo escuchar lo que parecía ser una mezcla de susurros, como si el mismo puente hablara en voz baja, en un idioma que no podía comprender. El sonido era hipnótico, suave, casi como una melodía olvidada. Alma se detuvo al pie del puente y observó más detenidamente. El agua del río, que siempre había estado turbia y fría, ahora reflejaba la luz moribunda del día con una claridad inusitada. Como si el agua misma estuviera esperando algo, como si ella misma tuviera vida, y Alma no pudo evitar sentir que todo, en ese momento, estaba alineado de una manera que no podía entender. En el centro del puente, un objeto brillaba débilmente, emitiendo una luz suave, como un faro en la oscuridad. Alma no sabía por qué, pero la atracción que sentía hacia esa luz era irresistible. Sin pensarlo, cruzó el umbral del puente y comenzó a caminar hacia el centro, sin importar que el aire alrededor se volviera más pesado, que el susurro se intensificara, y que algo dentro de ella comenzara a llenarse de una mezcla de inquietud y anticipación. Sabía que ya no había vuelta atrás. Al llegar a la luz, la vio, una figura encapuchada, completamente en sombras, pero con una presencia tan fuerte que Alma no pudo evitar sentirse pequeña y vulnerable en su presencia. La figura no se movió, pero Alma sintió que estaba siendo observada, estudiada, como si el ser detrás de la capa estuviera esperando a que dijera algo, o quizás algo más profundo, algo más intangible.
que solo ella podía entender. Te he estado esperando, Alma, dijo una voz suave, pero profunda, que parecía provenir de todos los rincones a la vez, como si el viento mismo estuviera hablando. El corazón de Alma se aceleró. No sabía por qué, pero un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un momento, pensó que iba a desmayarse. La voz era al mismo tiempo acogedora y aterradora, como si de alguna manera, comprendiera todos sus pensamientos, todos sus miedos, y aún así, la invitara a seguir. ¿Quién eres? Alma apenas logró pronunciar las palabras. Su garganta estaba seca, y su voz sonaba como un eco lejano, incapaz de alcanzar el volumen que necesitaba para hacer frente a la figura que tenía frente a ella. La figura encapuchada no respondió inmediatamente, pero Alma pudo sentir que no había prisa. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía envolverlos a ambos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese momento. El viento había cesado, y todo a su alrededor había quedado suspendido en una calma total, como si la naturaleza misma estuviera esperando una señal. Entonces, la figura habló nuevamente, pero esta vez, sus palabras resonaron en Alma de una manera que le pareció profundamente personal, como si el ser encapuchado hablara directamente a su alma, tocando las partes de ella que ni siquiera sabía que existían. Eres parte de algo mucho más grande, Alma. Lo has sentido toda tu vida, ¿verdad? Esa inquietud, esa sensación de que algo está esperando a ser descubierto. El mundo que conoces no es todo lo que existe. Hay mucho más, y tú tienes un papel que jugar en todo esto. Alma no sabía qué responder. Todo lo que había sentido, todos esos momentos de incertidumbre y desasosiego que había vivido durante años, ahora parecían tomar forma en esas palabras. ¿Era posible que alguien pudiera saber lo que ella sentía? ¿Que alguien pudiera ver en su corazón con tal claridad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alma finalmente se atrevió a preguntar. Su voz ahora sonaba más firme, como si algo dentro de ella hubiera despertado ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La figura levantó la mano, señalando la luz que brillaba sobre el puente. Alma observó con más detalle, y vio que la luz no era un simple resplandor, sino algo más, una esfera translúcida, flotando ligeramente sobre la superficie del puente. Alrededor de ella, las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia, y la esfera vibraba con una energía extraña que Alma no podía entender. Este es el inicio del viaje, Alma, dijo la figura. Esa luz es tu primer paso. Tienes que seguirla. Donde te lleve, no lo sabrás, pero te llevará a algo que cambiará todo lo que conoces. Estás aquí porque eres capaz de hacerlo, porque nadie más lo puede hacer. Esta es tu oportunidad para descubrir lo que realmente eres. No hay vuelta atrás, pero si decides seguir, descubrirás la verdad detrás de todo lo que has sentido. Alma miró la esfera con detenimiento. Algo en su interior le decía que esto era lo que había estado buscando toda su vida, aunque aún no comprendiera del todo qué significaba. Sabía que no podía regresar, que el tiempo que había pasado hasta ahora en Ventisca, en esa casa sombría, ya había llegado a su fin. Algo dentro de ella había despertado, y no podía ignorarlo. Con una determinación que no sabía que poseía, extendió la mano hacia la esfera. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie fría y vibrante de la luz, un choque de energía recorrió su cuerpo,
llenándola de una sensación de claridad y poder. La luz la envolvió por completo, y antes de que pudiera procesarlo todo, se sintió transportada, como si estuviera cruzando un umbral hacia un lugar más allá de la comprensión humana. El puente de los susurros desapareció detrás de ella, y Alma se encontró en un espacio que no era ni del todo cielo ni del todo tierra, un lugar suspendido entre lo conocido y lo desconocido. Alma flotaba en un espacio que no podía comprender. Un lugar sin gravedad, donde las estrellas parecían danzarse alrededor de ella, pero no había cielo ni tierra, solo el vasto vacío que se extendía más allá de sus sentidos. El aire era espeso, con una densidad extraña, como si lo que la rodeaba fuera tan real y tangible que podía tocarlo, pero, al mismo tiempo, tan etéreo que se desvanecía al intentar aferrarse a él. La esfera que había tocado brillaba intensamente a su lado, como una luna pequeña, pero llena de secretos. Sus manos temblaban, y una parte de ella quería soltarla, huir de este lugar tan desconcertante, pero otra sabía que no podía. Algo dentro de ella la mantenía aferrada a esa luz, como si fuera la única guía en ese vasto océano de incertidumbre. De repente, un tirón suave, pero firme, la hizo moverse hacia adelante. Alma intentó resistirse, pero no podía. La luz la arrastró con suavidad hacia lo que parecía ser una especie de límite, una línea borrosa entre la nada y algo más. Al cruzar esa línea, el espacio cambió, y Alma sintió una presión, como si el aire ya no estuviera suspendido, sino denso y pesado. El entorno comenzó a tomar forma lentamente, con árboles que surgían del suelo, al principio como sombras vagas, y luego, con el paso de los segundos, se definían con más claridad, hasta convertirse en gigantescos troncos cubiertos de musgo y ramas que se retorcían hacia el cielo, dejando un espacio casi impenetrable entre ellos. Estaba en un bosque, pero no era un bosque cualquiera. El aire estaba cargado de una humedad extraña, y la luz de la esfera a su lado no parecía ser suficiente para iluminarlo todo. Alma sintió una presencia invisible, como si algo o alguien la estuviera observando. No era miedo lo que sentía, sino una profunda sensación de curiosidad mezclada con un leve escalofrío. Podía escuchar los susurros, una amalgama de voces que hablaban al unísono, pero sus palabras eran indescifrables. El bosque parecía estar vivo, y no solo en el sentido más natural de la palabra. Alma no podía dejar de sentir que los árboles, las raíces, el viento, todo lo que la rodeaba, tenía conciencia de su presencia, como si el propio lugar estuviera atento a sus movimientos. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero su voz no fue más que un eco lejano, como si el bosque mismo le estuviera absorbiendo. No hubo respuesta, pero el viento comenzó a mover las hojas de los árboles de una manera rítmica, creando una melodía suave, casi hipnótica. El suelo bajo sus pies era mullido y cubierto de hojas secas, pero a medida que avanzaba, el terreno parecía cambiar. Ya no era solo un camino de tierra, sino que las raíces de los árboles se entrelazaban de tal forma que formaban senderos improvisados, como si el propio bosque estuviera construyendo un camino para ella. Alma siguió el trayecto, guiada por la esfera, que comenzaba a brillar con una intensidad mayor, iluminando las sombras que se arrastraban entre los árboles. Al fondo, en la distancia, se veía una figura que se desdibujaba con la misma luz dorada, una silueta humana que caminaba entre los árboles. Alma la observó con atención, sintiendo una extraña sensación de reconocimiento. El bosque parecía susurrar,
como si las voces mismas estuvieran tratando de comunicarse con ella. Las palabras se entrelazaban en su mente, pero no podía entenderlas. Era como un idioma olvidado, un eco de tiempos lejanos. Alma no sabía si debía acercarse a la figura, pero la curiosidad la empujaba a dar un paso tras otro. A medida que se acercaba, la figura comenzó a volverse más nítida, y Alma pudo ver que era una mujer, una figura alta y delgada, vestida con ropas que parecían hechas de hojas y hilos de plata. Su piel tenía un tono etéreo, casi transparente, y su rostro, aunque lleno de sabiduría y calma, mostraba signos de una antigua tristeza. ¿Quién eres?, preguntó Alma, aunque sabía que la respuesta no sería simple. La mujer se giró lentamente hacia ella, y sus ojos, de un verde profundo, se encontraron con los de Alma. Fue un momento extraño, como si la mirada de la mujer atravesara su alma, escudriñando cada rincón de su ser. «Soy una guía», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «Y tú eres la que ha sido elegida para recorrer este camino». Alma sintió una sacudida dentro de ella, una sensación de reconocimiento profundo. Como si todo lo que había sentido hasta ese momento, todas sus preguntas, sus dudas, estuvieran tomando forma. Elegida. ¿Para qué? Alma apenas podía formular la pregunta. Su mente estaba llena de confusión, pero algo dentro de ella sabía que esta mujer tenía las respuestas que buscaba. «Para encontrar lo que has perdido», respondió la mujer, con una sonrisa triste que no alcanzó a iluminar por completo sus ojos. «¿Y lo que perderás?». El aire se volvió aún más denso, y las voces de los árboles, que hasta ahora solo eran susurros, comenzaron a elevarse, como si estuvieran hablando directamente con Alma. La mujer hizo un gesto con la mano, invitándola a seguir. Alma, sin saber por qué, la siguió, atraída por la profunda calma que irradiaba la figura, aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire. Mientras caminaban, el bosque comenzaba a cambiar de forma. Ya no era un lugar sombrío y cerrado, sino que el cielo se iba abriendo, y las ramas de los árboles comenzaban a moverse con más libertad, como si el mundo mismo estuviera liberando su peso. Un resplandor tenue comenzó a emanar del suelo, como si las raíces estuvieran brillando desde abajo. Alma sentía como la energía del bosque comenzaba a transformarse, como cada paso que daba en ese terreno la acercaba más a un lugar que no podía comprender, pero que al mismo tiempo le era familiar. «Este lugar no está aquí por casualidad», dijo la mujer, mientras las hojas crujían bajo sus pies. «Es un lugar entre los mundos, donde los ecos de lo perdido y lo encontrado se cruzan. Aquí podrás entender lo que necesitas, pero también verás lo que debes dejar ir». Alma no entendía del todo las palabras de la mujer, pero algo en su interior se removió. Sabía que este viaje, esta travesía a través del bosque y a través de lo desconocido, era solo el principio. Había algo en su interior que le decía que este lugar, con todos sus misterios y secretos, le estaba guiando hacia algo que cambiaría todo lo que pensaba saber. El bosque de los ecos estaba lleno de respuestas, pero también de advertencias, y Alma se adentraba en él, consciente de que el camino hacia la verdad siempre es más oscuro de lo que se imagina. El caminar bajo los árboles se volvió más pesado a medida que avanzaban. Cada paso parecía empujar a Alma más profundamente en la espesa niebla que había comenzado a envolver el bosque, como si todo el lugar hubiera decidido ocultarse a sus ojos. Aunque la esfera seguía flotando a su lado,
la luz que emanaba de ella ya no era suficiente para disipar las sombras que se estiraban con cada movimiento de las ramas. A su alrededor, las voces susurraban en un idioma olvidado, una mezcla de sonidos que parecían tener un eco eterno. Alma podía sentir cómo su mente trataba de comprender, pero no encontraba sentido en lo que oía. ¿Qué dicen?, preguntó finalmente, su voz temblando por la creciente sensación de desconcierto. La mujer, que caminaba con paso firme a su lado, no se detuvo ni un instante. Seguía adelante con un semblante sereno, como si nada fuera capaz de perturbarla. «Son los susurros del viento», respondió la mujer, sin girarse. «Son las voces de aquellos que han pasado antes de ti. No están aquí, pero su energía queda atrapada en este lugar. El viento recoge sus palabras, sus pensamientos, y los dispersa por el aire, esperando que alguien los escuche». Alma intentó comprender lo que la mujer decía, pero las palabras se desvanecían en su mente, como si el mismo bosque absorbiera todo lo que intentaba asimilar. Cada paso que daban parecía llevarlas más lejos del mundo que Alma conocía, como si estuviera perdiendo algo más que solo el sentido de la orientación. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Alma, al fin. «¿Por qué me has traído?». La mujer la miró de reojo, pero su expresión no cambió. «Porque este es un lugar de transición, donde lo que eres se encuentra con lo que puedes llegar a ser. Aquí es donde se deshacen las máscaras. Aquí es donde se revela lo que realmente importa». Alma miró al frente, fijándose en el camino que se extendía ante ellas. Ya no parecía ser el mismo de antes. Las sombras de los árboles se alargaban y las raíces que formaban el sendero parecían moverse, como si quisieran cerrarse detrás de ellas, evitando que regresaran. Una suave brisa agitó las hojas de los árboles, y por un instante, Alma creyó escuchar una risa lejana, una risa de niño, pura y ligera, como si alguien estuviera jugando entre los árboles. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo el silencio de los ecos y el viento. De repente, un crujido profundo surgió del suelo, seguido de un murmullo bajo que parecía venir de la misma tierra. Alma se detuvo en seco, mirando hacia abajo. Las raíces del suelo comenzaban a moverse, como serpientes dormidas que despertaban lentamente. Algo en su interior la instó a retroceder, pero la mujer a su lado continuó caminando sin detenerse, como si nada sucediera. «¿No tienes miedo?», preguntó Alma, sorprendida por su propia incredulidad. La mujer se giró levemente, su rostro ahora iluminado por la tenue luz de la esfera. «El miedo no tiene poder aquí. Solo aquellos que tienen la voluntad de ver la verdad pueden avanzar sin temor. Este lugar no es para los débiles. No es para quienes buscan respuestas fáciles». Alma sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsó a seguir. ¿Qué encontraría si daba un paso más? ¿Sería capaz de enfrentar lo que se escondía más allá del murmullo del viento y las raíces inquietas? Sin entender por qué, siguió adelante. El terreno comenzó a volverse aún más extraño. Las ramas de los árboles se retorcían hacia el cielo, formando arcos que creaban un pasaje oscuro y angosto. Cada árbol tenía una forma peculiar, con troncos que parecían tener caras, como si los árboles mismos estuvieran observando. Alma intentó no mirar demasiado, pero la sensación de que algo la acechaba era innegable. Sin embargo,
La esfera brillaba con mayor intensidad, como una luz en la oscuridad, y la mujer, aunque ya distante, parecía flotar en la neblina que la rodeaba. Este es el corazón del bosque, dijo la mujer, su voz resonando suavemente en el aire. Es aquí donde los secretos se revelan. Es aquí donde todo lo que has buscado comenzará a tomar forma. Pero no busques respuestas solo con los ojos. Escucha con todo tu ser. Alma se quedó en silencio. Intentó escuchar, pero no entendía qué debía buscar. ¿Acaso su mente estaba nublada por el miedo, o era el propio bosque quien le estaba arrastrando hacia algo que aún no comprendía? El viento soplaba con fuerza, llevando consigo nuevas voces, nuevas palabras que se unían a las que ya había oído. Algunos susurros parecían familiares, otros eran extraños, ajenos a todo lo que había conocido. ¿Qué debo hacer?, murmuró Alma, sin saber si se dirigía a la mujer o al mismo bosque. La mujer se detuvo finalmente. Alzó una mano hacia el cielo cubierto por las ramas entrelazadas. Debes estar lista para soltar lo que tienes. Aquí no hay lugar para los recuerdos que te atan al pasado. Deja ir lo que ya no te sirve, lo que te pesa, y entonces, solo entonces, verás lo que realmente está frente a ti. Alma miró a la mujer, su mente llena de preguntas que no sabría cómo formular. La respuesta era tan vaga, tan abstracta, que no podía comprenderla por completo. Pero algo en su corazón le decía que debía continuar. Como si una parte de ella, una parte profunda y oculta, estuviera siendo llamada a avanzar más allá de lo conocido. El bosque la rodeaba, pero también la guiaba, invitándola a adentrarse en sus entrañas, a despojarse de las capas que la protegían del mundo exterior. Con una respiración profunda, Alma dio un paso más. El aire parecía vibrar a su alrededor, como si estuviera entrando en un lugar completamente diferente. Las raíces del suelo se movieron a su paso, formando nuevas sendas, y el viento susurró palabras incomprensibles que, de alguna manera, comenzaron a hacer sentido en su interior. La esfera seguía iluminando su camino, pero ahora el resplandor parecía venir de algo dentro de ella misma. El sendero del bosque comenzó a tornarse más intrincado a medida que Alma avanzaba, la luz de la esfera que llevaba consigo brillando con una intensidad creciente. Al principio, todo parecía intacto, como si fuera el mismo bosque de antes, pero a medida que el tiempo transcurría, una sensación extraña y persistente comenzó a invadir el ambiente. Las sombras no eran solo sombras, parecían moverse, como si algo las estuviera respirando. Cada paso de Alma resonaba como un eco, un retumbido lejano que no parecía provenir de sus propios pies. Era como si el bosque estuviera absorbiendo sus movimientos, envolviéndola cada vez más en su misteriosa quietud. La mujer a su lado no parecía inmutarse. Su paso era firme, seguro, como si ya hubiera recorrido este mismo camino miles de veces. Alma, por el contrario, sentía que se deslizaba por un terreno desconocido, como si cada segundo fuera una entrada a un nuevo mundo donde las reglas de lo que conocía ya no aplicaban. La niebla que antes flotaba suavemente en el aire ahora se levantaba como una cortina espesa, rodeando todo con un manto etéreo que dificultaba la visión. Cada vez que Alma intentaba enfocarse en un punto fijo, el aire parecía distorsionarse, y lo que antes era nítido ahora se volvía borroso. ¿Qué está pasando?, preguntó Alma, su voz quebrada por el desconcierto. La mujer no se detuvo.
Es el paso entre los mundos, respondió con calma, como si lo que estaba ocurriendo fuera completamente natural. Este bosque no es un lugar común. Aquí, los límites entre lo que se ha ido y lo que está por venir son delgados. El tiempo no se mueve como lo conocemos. Aquí, lo que fue puede volver a surgir, y lo que aún no ha llegado puede adelantarse. Alma sintió un escalofrío. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero no lograba comprenderlas completamente. ¿Cómo era posible que el tiempo pudiera doblarse, o que el pasado pudiera regresar de tal forma? Mientras avanzaba, las voces que había escuchado antes volvieron, esta vez más claras, más intensas. Parecía como si algo estuviera llamándola, y sin embargo, no podía identificar de dónde provenían. La esfera que flotaba a su lado parecía vibrar, como si también respondiera a esas voces, emitiendo una luz más tenue pero más constante. De repente, un susurro resonó cerca de su oído, tan cercano que Alma dio un paso atrás. Era un nombre que no reconocía, pero que de alguna manera la llenaba de una profunda tristeza. El viento susurró de nuevo, esta vez con más fuerza, como si intentara atravesar su mente. Alma. Alma se quedó helada. ¿Cómo podía ser que escuchara su propio nombre aquí, en este lugar tan extraño, en medio de un bosque que parecía absorberlo todo? No era su voz, sino una que venía de un lugar muy lejano, como si alguien más estuviera dentro de ella. La esfera brilló con fuerza, iluminando por un momento un claro en el bosque, pero cuando Alma miró hacia donde la luz apuntaba, no encontró nada. ¿Qué significa?, preguntó Alma, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Significa que debes mirar dentro de ti misma, respondió la mujer, sin volverse. Este lugar te obliga a enfrentar lo que llevas dentro, lo que has olvidado o lo que has dejado atrás. Las voces no solo son las de los muertos, Alma. Son las voces de lo que has callado, lo que has ignorado en tu corazón. Aquí, cada alma debe enfrentarse a lo que la ha marcado, y cada recuerdo tiene su propio peso. Las palabras de la mujer comenzaron a cobrar sentido lentamente. Alma cerró los ojos y trató de escuchar en su interior. Sabía que algo se movía allí, algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. La paz que había sentido al llegar al bosque comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de ansiedad. Algo estaba cambiando, algo profundo, y Alma no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Cuando abrió los ojos, vio que la mujer había desaparecido de su vista, y ahora el bosque parecía aún más denso y oscuro. A lo lejos, en el centro del claro que la esfera iluminaba, apareció una figura. Alma no podía ver con claridad, pero la figura parecía humana. Con el corazón acelerado, dio un paso adelante. ¿Quién eres?, preguntó Alma, su voz temblando. La figura no respondió, pero comenzó a moverse hacia ella, lenta y deliberadamente, como si no tuviera prisa. Alma retrocedió un paso, pero algo la mantuvo allí, como si sus piernas ya no pudieran moverse por voluntad propia. Un impulso extraño la ancló al suelo. A medida que la figura se acercaba, Alma comenzó a distinguir detalles. Era una mujer, vestida con ropas antiguas que no podía identificar, pero su rostro era familiar. Alma sintió que la conocía, pero no podía recordar de dónde. Los ojos de la mujer brillaban con una intensidad que reflejaba la luz de la esfera,
y su mirada parecía atravesar el alma de Alma. ¿Quién eres?, repitió Alma, ahora con más firmeza, aunque su voz no dejaba de temblar. La mujer sonrió levemente, y la esfera a su lado brilló de nuevo, iluminando el rostro de la mujer por completo. Fue entonces cuando Alma reconoció en sus ojos algo que la dejó sin aliento. Los ojos de esa mujer no solo eran familiares, sino que reflejaban su propia imagen. «Soy todo lo que has sido, todo lo que has olvidado», dijo la mujer con una voz que resonaba en el aire, como un eco lejano. «Soy el reflejo de lo que te niegas a ver. El tiempo aquí no es lineal, Alma. Aquí no hay pasado ni futuro. Aquí todo es uno». Alma no comprendió del todo, pero algo dentro de ella tembló, una conexión inexplicable que la hizo sentir vulnerable. En ese instante, las sombras del bosque parecían crecer, devorando la luz que las rodeaba, hasta que, finalmente, solo quedó la figura de la mujer, que seguía mirándola con ojos que reflejaban todas sus inseguridades y miedos. «Vas a tener que enfrentarme», susurró la mujer. «Solo entonces podrás avanzar». El aire a su alrededor comenzó a apretarse, y Alma sintió como si estuviera atrapada en una red invisible, como si el bosque mismo estuviera tomando forma alrededor de ella, como si sus propios miedos y recuerdos la rodearan, amenazando con ahogarla. La figura, ahora completamente frente a ella, estiró su mano hacia Alma, como invitándola a tomarla. Alma no sabía si debía hacerlo. Algo dentro de ella deseaba huir, pero la otra parte, la que había empezado a entender lo que le decía el bosque, la instaba a enfrentarse. La mano de Alma, todavía suspendida en el aire, temblaba al acercarse a la de la mujer. A medida que lo hacía, una fuerza inexplicable parecía atraerla, pero también un miedo profundo la mantenía cautiva, como si su propia alma estuviera dividida en dos. El bosque entero parecía retener su aliento, y las sombras de los árboles se estiraban, como si aguardaran algo. El aire estaba denso, cargado con una sensación de anticipación. La mujer frente a ella no era más que una figura vacía de nombre y pertenencia, un eco de lo que Alma había sido, de lo que alguna vez había deseado ser, y de lo que había temido llegar a ser. Era un reflejo, pero no uno claro, sino distorsionado, un espejo oscuro que mostraba todas las caras de Alma que ella había preferido ignorar. Alma estaba al borde de un precipicio, no solo físico, sino emocional. La mano que ahora tenía tan cerca de la mujer parecía ir más allá de la simple acción de tocar. Era como si al hacerlo, Alma se estuviera entregando a una verdad olvidada, a una parte de sí misma que había estado enterrada por años. ¿Qué ocurriría si aceptaba esa verdad? ¿Se desmoronaría todo lo que creía saber de sí misma? ¿O sería la llave para comprender lo que realmente buscaba? La mujer extendió la mano, con los dedos alargados, sus uñas resplandeciendo con un brillo que parecía líquido, como si la propia luz estuviera corriendo a través de su piel. Su rostro no era tan claro como antes, y mientras Alma lo miraba, las facciones de la mujer se desdibujaron momentáneamente, como si estuvieran formadas por niebla y polvo. Fue entonces cuando la voz de la mujer, profunda y resonante, llenó el aire, no solo susurrando, sino penetrando en su mente. Lo que ves es solo una parte de lo que eres. Pero si deseas conocer la totalidad, si quieres comprender lo que este lugar te ofrece, debes estar dispuesta a enfrentarlo todo. Alma tragó saliva, sin poder apartar la mirada. Sabía que,
en este instante, no solo estaba ante una figura mística en un bosque oscuro, sino ante la posibilidad de un encuentro con su propia esencia más profunda. Este viaje, este paso al frente, era mucho más que un simple recorrido físico por un sendero. Era la confrontación con los temores que había reprimido durante años, las ilusiones que había construido para protegerse, y los secretos que había enterrado en lo más profundo de su ser. La mujer parecía leer sus pensamientos, o quizás, simplemente los estaba revelando. Este bosque es un reflejo de ti misma, Alma. Lo que te rodea no es un lugar lejano, es el mismo espacio que habita en tu interior. Todo lo que has visto, todo lo que has vivido, ha formado este mundo. Y todo lo que no has resuelto, también tiene su morada aquí. Una ráfaga de viento helado atravesó el claro, y Alma se estremeció. La esfera que la había acompañado hasta ese momento comenzó a brillar de manera intermitente, como si estuviera vacilando. Un parpadeo. Un susurro. Algo dentro de Alma comenzó a entender. El bosque no la estaba guiando hacia una salida, sino hacia el centro de su propio caos interno, hacia los laberintos oscuros donde se hallaban los recuerdos que había decidido abandonar. Lo que había pasado, lo que había dejado atrás, no podía seguir escondido por más tiempo. El miedo, ese constante compañero de su vida, se alzaba ahora como una figura más entre las sombras, tomando forma y densidad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alma, su voz ahora firme, pero cargada de una vulnerabilidad que no había reconocido antes. La mujer no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, su mirada fija en Alma, como si estuviera buscando algo en su interior. Luego, finalmente, habló, pero sus palabras no eran lo que Alma esperaba. No soy lo que deseas. No soy una respuesta ni una solución. Soy solo una puerta. Una puerta que, si decides cruzar, no habrá regreso. El aire alrededor de Alma se volvió aún más pesado, y por un momento, todo el entorno comenzó a moverse. Los árboles, antes inmóviles, se balancearon en una especie de danza sincronizada, como si todo el bosque hubiera cobrado vida. Alma sintió una presión sobre su pecho, como si el mismo bosque estuviera inhalando y exhalando a través de ella, como si su ser se estuviera fusionando con el espacio a su alrededor. Lo que te ofrecemos aquí no es la verdad completa, dijo la mujer, sus ojos brillando con una luz que ahora parecía provenir de las profundidades del propio bosque. Solo podrás ver lo que tú misma decidas ver. Las puertas que se abren ante ti dependen de las llaves que has guardado. Pero ten cuidado, Alma, porque no todas las llaves abren puertas que deseas atravesar. Alma no sabía qué hacer. La mujer frente a ella parecía cada vez más intangible, como si fuera un sueño a punto de desvanecerse. Pero Alma, algo en su interior, sabía que esta era la oportunidad. Estaba al borde del precipicio, y solo un paso más, la llevaría a descubrir lo que había estado buscando durante tanto tiempo. El miedo era real, lo sentía corriendo por sus venas, pero la urgencia de encontrar la verdad, por oscura que fuera, también lo era. Con un suspiro profundo, Alma extendió la mano hacia la mujer, hacia el reflejo de su propio ser. Cuando sus dedos finalmente tocaron la piel de la mujer, no hubo choque, ni vibración, ni luz. En lugar de eso, Alma sintió una fría absorción, como si su cuerpo hubiera sido sumergido en agua helada, arrastrado hacia un abismo sin fin.
La figura de la mujer desapareció por completo, y Alma se encontró en un espacio que no podía comprender. Las sombras, las luces, las formas, todo parecía distorsionado y abstracto, como si estuviera flotando en un sueño sin principio ni fin. Y en medio de todo eso, una única figura apareció ante ella. Un reflejo, pero uno que no pertenecía al mundo físico. Era su propio rostro, pero con una expresión que no había visto jamás, una expresión de completa rendición. Alma sintió una oleada de emociones, de recuerdos olvidados y sueños perdidos. Y entonces, el rostro comenzó a hablar, con su propia voz, pero transformada, arrastrada por la corriente de un pasado olvidado. Cada palabra que pronunció parecía abrir una herida que Alma había cerrado hacía mucho tiempo. Las palabras eran un susurro, pero eran nítidas, dolorosas, como si el tiempo mismo hubiera decidido arremeter contra ella. ¿Te acuerdas de lo que perdiste, Alma? ¿De lo que dejaste atrás? No puedes huir de ti misma. Alma despertó con la sensación de haber estado atrapada en un sueño que no podía recordar del todo. El bosque, aquel universo denso y misterioso que había comenzado a comprender, seguía allí, envolviéndola en su abrazo de sombras y luz. Pero algo había cambiado. No era el mismo lugar, o tal vez, Alma ya no era la misma. Algo profundo en su interior había despertado, y con ello, una comprensión nueva sobre lo que realmente buscaba, no solo respuestas, sino la verdad que se hallaba en lo más profundo de su ser. La figura que había visto, ese reflejo transformado, ahora flotaba en su mente como un faro. No había sido una simple visión, ni una imagen pasajera, sino una parte intrínseca de ella misma. Su alma había sido tocada, y algo en su interior había comenzado a reconfigurarse, como una pieza que encaja finalmente en el rompecabezas. Alma no sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Cuando se levantó, el bosque parecía más claro, la niebla menos densa, como si, al aceptar lo que le había sido revelado, el mundo alrededor de ella también cambiara. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. El sendero que antes se le presentaba oscuro y confuso, ahora era algo diferente, como si el bosque, de alguna manera, la guiara, no con la fuerza de la voluntad, sino con una extraña complicidad. Como si la tierra misma reconociera que Alma había comenzado a comprender algo profundo de sí misma. Y debo ir más allá, murmuró, con la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. El primer paso fue el más difícil. No porque estuviera paralizada por el miedo o la incertidumbre, sino porque se sentía como si algo le retuviera en un lazo invisible. Algo dentro de ella aún se resistía a avanzar. Pero al tomar la decisión de caminar hacia lo desconocido, una fuerza suave, pero firme, la empujó hacia adelante. Alma no se dio cuenta de inmediato, pero una figura apareció en su camino. Una silueta que se desvaneció entre los árboles con la misma facilidad con la que se disuelven las sombras al amanecer. Pero esta vez, en lugar de sentirse asustada, Alma experimentó una extraña calma, como si su mente y su cuerpo por fin se estuvieran alineando con el universo alrededor de ella. En el centro de su ser, Alma sabía que ese camino que estaba a punto de recorrer era mucho más que físico. Era el sendero hacia el corazón de sus propios miedos y deseos, hacia lo que realmente había buscado, aunque aún no entendiera completamente qué era. Y lo más aterrador de todo era que en el fondo,
También sabía que lo que encontraría en ese viaje podría transformarla para siempre. Caminó por horas, el tiempo parecía haberse detenido. De repente, la luz del sol se coló entre las hojas, iluminando un claro en el bosque. En el centro del claro, una figura apareció. Era alta, casi etérea, envuelta en una túnica de luz plateada que brillaba como las estrellas en una noche clara. Su rostro era inmaculadamente hermoso, pero estaba marcado por una tristeza profunda, como si fuera consciente de una pérdida que solo el alma podía sentir. Alma se detuvo, no por miedo, sino por la inmensa sensación de que esta figura era otra parte de lo que había comenzado a descubrir sobre sí misma. La figura la observó por un momento, sin decir nada, como si esperara algo. Alma, sin embargo, no se sintió intimidada. En su lugar, un conocimiento profundo la invadió, como si el momento fuera solo un paso más en una verdad más grande. «He estado esperando», dijo la figura, su voz suave como el viento en la tarde. «La llave está dentro de ti, alma. Todo lo que has buscado, todo lo que has deseado, ya está en tu corazón. Pero necesitas decidir, ¿seguirás el camino que te ha sido señalado, o te desviarás de él, temerosa de lo que podrías descubrir?» Alma miró a la figura, los ojos llenos de preguntas, pero también de una tranquila resolución. Sabía que en este momento, el peso de la decisión recaía completamente sobre ella. En su corazón, sentía que había dado el primer paso hacia su destino, pero aún no sabía cómo iba a continuar. La figura sonrió, una sonrisa triste pero llena de compasión. «El bosque te ha mostrado ya tus miedos, alma. Ahora es momento de que te enfrentes a ellos. Pero no lo harás sola. La luz siempre te acompañará, aunque no siempre la veas. Recuerda, el camino no es siempre claro, pero cada paso que des será uno más hacia la comprensión de ti misma». Con esas palabras, la figura se desvaneció en el aire, como una niebla que se disuelve al sol. Alma se quedó allí, sola, en el claro. Un torrente de emociones la invadió, dudas, miedos, pero también una paz extraña y reconfortante. Sabía que este viaje, aunque aún lleno de incertidumbre, era el único que podía hacer. No podría volver a su vida anterior, a su casa ni a sus antiguos sueños, porque lo que había comenzado a comprender sobre sí misma no podía deshacerse. Miró hacia el horizonte, donde el camino seguía, y decidió avanzar. Sabía que lo que fuera a encontrar en el próximo tramo del viaje podría ser lo más desafiante que había vivido, pero también entendía que no había vuelta atrás. Cada paso la acercaba más a la verdad, y en ese conocimiento encontró una fuerza que no sabía que poseía. El sol había comenzado a descender cuando Alma se adentró aún más en el bosque. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo como enormes dedos de una mano invisible, y el aire fresco de la tarde se colaba entre las ramas, acariciando su rostro. El silencio era profundo, casi religioso, solo interrumpido por el crujido ocasional de una rama bajo sus pies o el canto lejano de un ave que se despedía del día. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada volvió a instalarse en su pecho, pero ya no la perturbaba. Había aprendido a aceptar la presencia invisible de los que la acompañaban en su camino, seres que no comprendía del todo pero que sentía cerca, protegiéndola de algo que aún no podía identificar. En su mente, la figura del extraño ser que había visto en el claro se mantenía viva, como un faro en la oscuridad,
y sus palabras seguían resonando en su interior: la llave está dentro de ti. ¿Qué significaba esa llave? ¿Era algo tangible o simplemente una metáfora? ¿Cómo podría encontrar lo que aún no entendía? Preguntas que la acosaban y que, sin embargo, no lograban quebrantar la calma que ahora se había apoderado de ella. Sabía que debía seguir, que el camino hacia la verdad pasaba por esos miedos, por esas dudas, pero también por una aceptación que la llenaba de una paz silenciosa. Esa noche, acampó cerca de un arroyo cristalino. El sonido del agua al deslizarse por las piedras era el único acompañante de sus pensamientos. Se recostó sobre su mochila, mirando el cielo estrellado. Las constelaciones brillaban con una intensidad que nunca había visto antes, como si el universo mismo estuviera conspirando para mostrarle algo que aún no comprendía. Sus ojos seguían el rastro de las estrellas cuando, de repente, una figura apareció ante ella, difusa al principio, como una sombra que se deslizaba entre la oscuridad. Era una mujer, una figura etérea, que parecía estar hecha de pura luz. Su rostro era suave, hermoso, y su mirada, profunda, parecía reflejar la misma quietud que ahora reinaba en Alma. La mujer se acercó sin hacer ruido, y Alma sintió una calidez que la envolvía, como si la naturaleza misma la acogiera en su abrazo. «Y te estaba esperando», dijo la mujer, su voz tan suave como el murmullo del viento entre las hojas. Alma, aunque sorprendida, no sintió miedo. Algo en su interior reconoció a esta presencia, como si hubiera estado esperándola también, de alguna manera. No necesitaba preguntar quién era, ni por qué estaba allí. El tiempo parecía desvanecerse a su alrededor. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Alma, sus palabras un susurro en la quietud de la noche. La mujer sonrió con ternura, como si la pregunta tuviera una respuesta que ya se encontraba dentro de ella, pero que aún no había sido revelada. Y tu viaje es un reflejo de lo que llevas dentro, Alma. Estás buscando algo, pero lo que buscas no se encuentra fuera de ti. Todo lo que necesitas ya está aquí, dijo, tocándose suavemente el pecho. Alma la miró, confundida. ¿Cómo podía ser esto posible? Había caminado tanto, había enfrentado tantos miedos, pero aún no se sentía completa, aún no entendía lo que buscaba. La llave, murmuró Alma, recordando las palabras de la figura en el claro. ¿Qué es la llave? ¿Cómo la encuentro? La mujer se agachó lentamente, como si estuviera invitando a Alma a hacer lo mismo. Al hacerlo, el aire alrededor de ellas pareció cambiar, volviéndose más denso, pero al mismo tiempo, más ligero, como si el espacio se estuviera llenando de una energía palpable. Alma podía sentirla, recorriéndola desde el interior de su cuerpo hasta sus extremidades. Era una energía cálida, vibrante, como si las estrellas mismas se hubieran convertido en su propia esencia. La llave no es algo que puedas ver con tus ojos. No es un objeto, ni una respuesta tangible, dijo la mujer. Es una forma de ver, una forma de sentir. La llave es el entendimiento de tu alma, de lo que realmente eres. Alma frunció el ceño, sin entender por completo. ¿Cómo podía encontrar algo que no sabía cómo buscar? Cuando miras dentro de ti, ¿qué ves?, preguntó la mujer. Alma cerró los ojos, respiró profundamente y se sumergió en su interior. En su mente, las imágenes comenzaron a fluir: su vida en la ciudad,
sus padres, su hermana, las promesas rotas, las viejas heridas. Pero también surgieron momentos más dulces, los sueños, las risas, las pequeñas alegrías que, a pesar de todo, nunca se habían extinguido. Su alma estaba llena de contradicciones, de luces y sombras, pero en el fondo, había una verdad que nunca había querido enfrentar, que ella misma era el mayor misterio que necesitaba resolver. Abrió los ojos, sintiendo una nueva comprensión. «Creo que lo entiendo», dijo con suavidad. «La llave soy yo. Todo lo que necesito está dentro de mí». La mujer asintió lentamente, su sonrisa iluminando su rostro de una manera que hizo brillar la noche a su alrededor. Alma sintió una oleada de gratitud, de liberación. Por fin comprendía que no era un viaje hacia un destino externo, sino un viaje hacia su propio corazón. Sí, Alma. La verdad que buscas está dentro de ti. Y ahora, cuando comprendas esto, podrás avanzar. Pero recuerda, no estás sola. Siempre tendrás el apoyo de quienes te han acompañado en tu camino, aunque no los veas. La luz nunca te dejará, aunque no siempre la percibas. Con esas palabras, la mujer comenzó a desvanecerse, como si fuera una figura de humo disolviéndose en el aire. Alma miró, pero ya no podía verla. Sin embargo, no sentía tristeza, solo una profunda sensación de paz. Sabía que todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, la había preparado para dar el siguiente paso. Se levantó del suelo, sus movimientos lentos pero seguros, como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. La luz de las estrellas brillaba con mayor intensidad ahora, y el bosque parecía respirar con ella. Sabía que debía seguir caminando, pero ahora lo hacía con una nueva certeza, una que no podía explicar con palabras, pero que llenaba cada rincón de su ser. El sendero estaba claro ante ella, y Alma avanzó, ya no buscando respuestas externas, sino abrazando la verdad interna que la había sido revelada. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El viaje hacia su interior no había terminado. Y, quizás, nunca terminaría. Pero ahora, Alma entendía que la clave para avanzar en la vida era aceptar el viaje en sí mismo. Y en ese acto de aceptación, algo increíble y transformador ocurrió. Su alma, por fin, comenzó a encontrar su paz. El camino que Alma había decidido tomar parecía ahora más claro que nunca, aunque sus pasos eran lentos, como si la tierra misma le estuviera guiando con una suavidad que le otorgaba un profundo sentido de paz. El bosque parecía haberse transformado en un ser vivo a su alrededor, un ser que la observaba con ojos invisibles y la conducía sin prisas, pero con firmeza. Cada rama que crujía, cada suspiro del viento entre las hojas, le susurraba palabras de consuelo, como si el propio universo estuviera hablándole directamente, recordándole que todo lo que había vivido hasta entonces tenía un propósito mayor. La noche se instalaba con suavidad, cubriendo todo con un manto de sombras, pero Alma no temía. Había superado ya los miedos que la habían acompañado durante su vida, los miedos que surgían del desconocimiento. El miedo al futuro, a la oscuridad, al hecho de no entender las señales que la vida le enviaba. Ahora, entendía que esas sombras no eran más que la invitación a enfrentarse con lo más profundo de sí misma, con aquello que había quedado olvidado o reprimido durante años. Y esa noche,
Sentía que el enfrentarse a esas sombras no era ya una batalla, sino una revelación. Al llegar a un claro, el primero que había encontrado desde la conversación con la mujer luminosa, se detuvo. En el centro de este claro había algo peculiar, un objeto que nunca antes había visto. Era un espejo grande, alto, con un marco dorado que parecía estar compuesto por raíces y ramas entrelazadas, como si el bosque mismo hubiera tejido esa estructura para proteger lo que allí se reflejaba. El espejo no parecía de cristal, sino que en lugar de reflejar imágenes físicas, parecía mostrar algo más profundo, más intangible. Alma se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Sus dedos se posaron sobre el marco, y una energía cálida recorrió su cuerpo, como si el espejo la invitara a acercarse aún más. Algo en su interior le decía que este objeto tenía un poder que aún no comprendía del todo, pero que debía enfrentar para seguir adelante. Se miró en el espejo. Al principio, no vio nada, solo su propio reflejo, su rostro iluminado débilmente por la luz de las estrellas. Pero a medida que sus ojos se fijaron más en la superficie, algo cambió. El reflejo comenzó a distorsionarse, como si las imágenes del espejo se desbordaran, y Alma vio, por un momento, una versión de sí misma que no reconoció. Era una versión más joven de ella, sentada sobre una roca, con la mirada perdida en el horizonte. Estaba sola, pero no se sentía triste. Sus ojos reflejaban una serenidad que Alma sabía que, en ese momento, ella no poseía. La versión de sí misma parecía tener una paz que le era ajena, como si hubiera alcanzado un entendimiento sobre su vida, sobre su propósito, que aún le faltaba descubrir. Luego, la imagen cambió. La joven versión de Alma desapareció y fue reemplazada por una más adulta, más cansada. Esta nueva versión de Alma se encontraba en una ciudad, rodeada de ruido, de personas que no entendían su dolor ni sus sueños. Esa alma adulta parecía estar atrapada en un mundo que no le pertenecía, pero aún mantenía una chispa de esperanza en sus ojos. Alma sintió un nudo en el estómago al ver esa imagen. Sabía que ese era el reflejo de la vida que había vivido, esa sensación de desconexión que siempre la había acompañado. Pero lo que la sorprendió aún más fue la última imagen que apareció en el espejo. En la última visión, ella misma estaba de pie, en lo alto de una montaña. El paisaje que la rodeaba estaba lleno de vida, de colores que Alma nunca había visto, como si el mundo entero estuviera celebrando su existencia. Pero lo más sorprendente era su expresión. Era una mujer empoderada, con una mirada llena de determinación, de paz y, sobre todo, de claridad. No estaba buscando respuestas, porque ya las tenía. Ya no había miedo en su rostro. Solo había aceptación, una aceptación plena de sí misma y del mundo que la rodeaba. De repente, Alma comprendió lo que el espejo le mostraba. No era un objeto mágico que revelara el futuro, sino un espejo del alma, un reflejo de las posibilidades que habitaban en su interior. Las diferentes versiones de ella misma que vio en el espejo no eran destinos fijos, sino posibles futuros, caminos que podrían tomarse dependiendo de las decisiones que tomara en cada momento. El espejo no estaba mostrándole lo que sería, sino lo que podía llegar a ser, dependiendo de cómo eligiera enfrentarse a la vida y a sí misma. El eco de la voz de la mujer luminosa resonó en su mente. La llave está dentro de ti. Alma entendió ahora que esa llave era el poder de elegir,
el poder de crear su destino a través de la aceptación y la comprensión profunda de quién era en realidad. Ya no se trataba de buscar fuera lo que le faltaba, sino de descubrir y abrazar lo que ya poseía en su interior. Con una sonrisa suave, Alma dio un paso atrás del espejo. No necesitaba más respuestas. Ya no sentía la necesidad de comprender todo de inmediato, de conocer todos los misterios del universo. Porque sabía que el mayor de esos misterios era ella misma. En su interior había una fuerza que no había reconocido hasta entonces, una paz que había estado esperando ser despertada. El espejo comenzó a desvanecerse lentamente, como si su presencia hubiera sido solo un paso en su proceso, un recordatorio de lo que había estado buscando sin saberlo. Cuando desapareció por completo, Alma sintió una profunda gratitud. Agradecía el haber visto las diferentes versiones de sí misma, porque le permitió comprender que el futuro no estaba escrito, sino que era algo que se construía a cada instante, a través de cada decisión y cada pensamiento. Era libre. Libre de seguir su propio camino, libre de dejar ir lo que ya no le servía, y libre de ser la mujer que había visto en el último reflejo, una mujer completa, serena, empoderada. La mañana siguiente despertó de una forma inusualmente tranquila. El sol, filtrándose tímidamente entre las hojas de los árboles, teñía de dorado todo el paisaje. Alma abrió los ojos lentamente, con una sensación de que todo a su alrededor estaba en paz, como si el mundo, en su totalidad, hubiera encontrado un equilibrio al que ella por fin pertenecía. Había dejado atrás las noches oscuras y las incertidumbres de los días anteriores, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar con una calma profunda, casi primordial. El bosque estaba silencioso, como si esperara algo. Alma se sentó, estiró los brazos hacia el cielo y respiró hondo, llenándose de la energía que la naturaleza le ofrecía. Sin saber cómo, sentía que una melodía estaba tomando forma en su interior, algo que no era consciente en su mente racional, pero que palpitaba en su pecho. Era como si el mismo aire a su alrededor, el viento que recorría los árboles y acariciaba su piel, estuviera susurrando algo que debía escuchar. Levantó la vista y miró al horizonte. El claro donde había encontrado el espejo del alma ahora parecía distinto, más vívido, más vivo. Las sombras de la noche se habían disipado, y lo que antes le parecía un espacio común y corriente, ahora brillaba con una luz especial, como si el mundo mismo le hablara en un lenguaje antiguo y olvidado. Alma sentía que estaba escuchando algo más allá del sonido físico del viento, algo que vibraba con su alma. Al principio, la melodía era solo una brisa suave, casi imperceptible. Pero mientras caminaba hacia el centro del claro, la sensación creció, como si el viento se fuera intensificando, creando una especie de danza invisible. Alma se detuvo, cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera, sintiendo como cada nota tocaba las fibras más profundas de su ser. No era una canción que pudiera describir con palabras, sino una sensación, una vibración que la conectaba con todo lo que existía. Entonces, de la nada, comenzó a cantar. No fue una decisión consciente, no fue un impulso que pensó o planificó. Simplemente se vio a sí misma cantando, como si la voz le surgiera desde un rincón muy profundo de su alma. La melodía fluía de sus labios, sin esfuerzo, como si estuviera recordando algo que siempre había sabido, algo que estaba dentro de ella desde siempre, pero que ahora emergía a la superficie. Su voz,
al principio suave y tímida, comenzó a tomar fuerza. Era una canción antigua, pero llena de luz, como el eco de una sabiduría olvidada, una canción que hablaba de la conexión entre todos los seres, de la unidad del ser humano con la tierra, el aire, el agua y el fuego. Había algo tan profundo en esa canción, algo tan primordial, que Alma sintió como si estuviera canalizando las voces de todos aquellos que habían vivido antes de ella, aquellos que habían sentido la misma conexión con el universo. Escucha el viento que te llama. Escucha la tierra que te susurra. La danza de las estrellas te cubre. Y el fuego en tu corazón arde. Cada palabra, cada nota que salía de su boca, era como un puente entre ella y todo lo que la rodeaba. Las hojas de los árboles parecían moverse al ritmo de su voz, como si los propios elementos respondieran a su canto. El aire se volvió más denso, cargado de algo más grande que ella, algo que la trascendía. Alma cantaba sin miedo, sin duda, como si al cantar estuviera recordando el propósito de su existencia. La melodía se transformaba con cada respiración, tomando giros y formas que no podía comprender, pero que sentía en su piel. A veces el aire se volvía más frío, otras veces más cálido, pero siempre había una sensación de armonía, como si el viento mismo se hubiera convertido en un acompañante fiel de su canto. La canción hablaba del fluir de la vida, de la aceptación de todo lo que estaba por venir, de abrazar tanto la belleza como el dolor con la misma gracia. Cuando la canción llegó a su fin, Alma se quedó en silencio, respirando profundamente, con la sensación de que algo se había completado en ella. El viento siguió susurrando, pero ya no sentía la necesidad de cantar más. Sabía que había comunicado lo que debía ser comunicado, que había recibido una respuesta, aunque aún no comprendiera del todo su significado. El paisaje frente a ella había cambiado de alguna manera. Ya no era el mismo claro que había visto antes. Ahora todo parecía más vivo, más vibrante. Los colores del paisaje parecían más intensos, como si la canción hubiera despertado algo en el mundo que la rodeaba. Alma no sabía cómo ni por qué, pero sentía que algo había cambiado, tanto dentro de ella como fuera. De repente, notó la presencia de alguien detrás de ella. Se dio la vuelta con rapidez, pero no había nadie allí. Sin embargo, el aire a su alrededor parecía más cargado de lo usual, como si algo o alguien hubiera estado observándola en silencio. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no de miedo, sino de una extraña sensación de ser observada con cariño y comprensión, como si el universo entero estuviera mirando con ojos llenos de amor. De repente, una voz, suave y profunda, la atravesó. Has comenzado a recordar, Alma. La música que has cantado no solo ha nacido de ti, sino que es la misma que resuena en las estrellas, en los mares, en los árboles. La melodía que fluye en tu corazón está en cada rincón de este mundo. Eres parte de todo. Alma no pudo evitar sentirse tocada por esas palabras. ¿Quién hablaba? ¿Era la naturaleza misma? ¿El viento? Tal vez el alma de la mujer luminosa que la había guiado hasta aquí, o quizás algo aún más grande. Pero no importaba. Lo que importaba era que, por fin, había encontrado su voz, su verdadera esencia, y que todo lo que había vivido hasta ahora la había preparado para este momento de revelación. Alma despertó al día siguiente con una sensación de calma profunda. La canción del viento había dejado en su alma una paz que no podía explicar,
pero que sentía con total certeza. Algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. El aire a su alrededor parecía más claro, como si las brisas que acariciaban su rostro fueran capaces de despejar cualquier sombra que pudiera haberse albergado en su mente. Cada paso que daba resonaba con una quietud que le era extraña, pero al mismo tiempo reconfortante. Decidió salir del claro donde había cantado el día anterior. Su camino la llevó, de manera casi instintiva, hacia el borde del bosque, hacia una pequeña colina desde donde podía ver la extensión del valle que se extendía ante ella. El paisaje estaba bañado por una suave luz matutina, y las hojas de los árboles brillaban como si hubieran sido tocadas por algo celestial. Todo parecía haber cobrado un nuevo sentido, como si el mundo hubiera despertado de un largo sueño. A lo lejos, en el horizonte, una figura aparecía vagamente. Alma entrecerró los ojos, no porque la figura fuera borrosa o incierta, sino porque su presencia era tan extraña y familiar al mismo tiempo. Parecía una sombra en movimiento, que tomaba forma a medida que se acercaba. No era una figura humana, pero la presencia era inconfundible. La figura se deslizaba entre los árboles con una elegancia que parecía pertenecer al mismo viento. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Alma vio que era un ser alado, cubierto por un brillo iridiscente. Era como una criatura mitad humana, mitad criatura de los elementos. Su rostro, a pesar de su apariencia etérea, era sereno, como si toda la sabiduría del universo habitara en él. No era completamente tangible, sino que parecía estar hecho de aire y luz, fluyendo y deslizándose entre las ramas y hojas con la gracia de una nube. «Has venido», dijo la figura en un susurro que resonaba en Alma de una manera tan profunda que parecía tocar los rincones más oscuros de su ser. Alma no pudo responder al principio. No entendía qué sucedía, solo sentía una calma profunda que la invadía a medida que observaba al ser frente a ella. «Tú eres el viento», murmuró Alma, sorprendida por sus propias palabras. Algo dentro de ella había reconocido la verdad, una verdad que había estado oculta hasta ese momento. El ser sonrió, aunque su sonrisa no era una sonrisa común, sino una que parecía reflejar todo el conocimiento y la serenidad del cosmos. «Soy uno con el viento, con los árboles, con las estrellas, con todo lo que respira. Pero no soy solo el viento. Soy el susurro del mundo, la memoria de la tierra, la melodía del universo. He estado contigo todo el tiempo, Alma, solo que ahora eres capaz de escucharme». Alma se sintió profundamente conmovida. Sabía que no solo estaba frente a una entidad mágica, sino ante algo mucho más grande que ella misma. Era como si el ser delante de ella fuera la manifestación de todo lo que había experimentado, todo lo que había sentido en su corazón desde que había comenzado su viaje. Como si la conexión que había descubierto en la canción del viento se hubiera materializado en esta figura. «¿Por qué me has hablado?», preguntó Alma, su voz temblando por la intensidad del encuentro. «¿Por qué has despertado algo dentro de ti? El viento, el agua, la tierra, todos los elementos de la naturaleza están esperando a ser escuchados. La melodía que cantaste ayer no solo resonó en tu corazón, sino en todo lo que te rodea. Ahora estás lista para escuchar los secretos que guardan estos elementos, los secretos que son antiguos como el tiempo mismo». Alma sintió como su corazón latía más rápido. Aquellas palabras, profundas y sabias,
la invadían con una mezcla de reverencia y fascinación. ¿Qué secretos?, preguntó, ansiosa por comprender. El ser alado extendió las manos hacia el cielo, y Alma siguió su gesto, observando cómo las nubes parecían danzar al compás de su movimiento. Un viento suave comenzó a levantarse, y Alma lo sintió como un abrazo cálido y familiar. El ser continuó hablando, pero sus palabras no eran solo sonidos, sino una vibración que llenaba el aire. Y el viento lleva consigo las historias de los antiguos, las canciones de aquellos que han vivido antes de ti. Cada brisa, cada corriente, lleva consigo los susurros de la tierra, las canciones de los ríos, las memorias de los árboles y de las estrellas. El viento no es solo aire, Alma, es un canal, un vehículo que transmite lo que ha sido, lo que es y lo que será. ¿Cómo puedo escuchar esos secretos?, preguntó Alma, profundamente intrigada. Primero debes dejar que el viento te guíe. Escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Deja que tu alma se eleve con la corriente, y serás capaz de escuchar lo que otros no pueden oír. A veces, los secretos se revelan en la quietud, otras veces en el ruido. Pero siempre en la conexión. Alma se quedó en silencio, asimilando las palabras del ser alado. Algo en su interior comenzaba a comprender, algo que no podía poner en palabras, pero que sentía profundamente. Era como si las barreras que había construido en su mente se desmoronaran, permitiéndole experimentar el mundo de una manera más intensa, más pura. El ser alado comenzó a caminar hacia ella, y aunque Alma sabía que no era completamente tangible, sentía su presencia con una claridad inquebrantable. La figura extendió una mano hacia ella, invitándola a seguir. Y ven, dijo, su voz ahora impregnada con una dulzura indescriptible. Hay algo que debes ver, algo que el viento quiere mostrarte. Sin pensarlo, Alma tomó la mano del ser alado, y en ese momento, el viento se levantó con fuerza. Las hojas de los árboles comenzaron a danzar al ritmo de la melodía de la naturaleza, y Alma sintió como su cuerpo se llenaba de una energía que nunca antes había experimentado. El viento la envolvió, y de repente, comenzó a elevarse, como si ella misma fuera parte de la corriente. Mientras ascendían por el aire, Alma miró hacia abajo, observando cómo el paisaje de su vida, de su viaje, se extendía ante ella, como un mapa lleno de caminos, destinos y misterios por descubrir. Y, por primera vez, comprendió que su viaje no era solo el de una sola vida, sino el de todas las almas que habían recorrido ese camino antes que ella. Cada paso, cada susurro del viento, la llevaba más cerca de una verdad que solo el corazón podía comprender. Juntos, Alma y el ser alado, continuaron ascendiendo, llevándola a un lugar donde el viento, el aire y las estrellas eran uno solo. Y allí, en esa inmensidad, Alma supo que la respuesta a todas las preguntas no estaba en las palabras, sino en la canción que se cantaba en el silencio del universo. Alma se despertó con un brillo dorado filtrándose a través de las hojas que cubrían su descanso. A pesar de la noche que había caído, su cuerpo estaba lleno de energía y serenidad. El viento, que la había acompañado en su ascensión, había dejado en ella una sensación tan profunda que parecía fusionarse con su ser. Sabía que algo trascendental había sucedido, pero aún no comprendía por completo el alcance de aquello que había tocado. El ser alado, que había guiado sus pasos, ya no estaba allí. Sin embargo,
la paz que había dejado impregnada en ella era suficiente para mantenerla tranquila. Alma se sentó en el suelo y miró al horizonte, donde la luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos suaves, mezclando el oro con el azul. Mientras observaba el paisaje, su mente parecía encontrar respuestas a preguntas que nunca había formulado. Era como si la conexión con el viento le hubiera permitido ver más allá de lo evidente, comprender los hilos invisibles que unían cada ser, cada lugar, cada momento. No sabía si era la revelación de una verdad universal o simplemente un reflejo de su propio despertar, pero sentía que todo a su alrededor era un espejeo de una gran armonía. En ese instante, escuchó un susurro familiar. Era el viento, una vez más, que le hablaba en un idioma antiguo, un idioma sin palabras, pero lleno de significados profundos. Las hojas que caían alrededor de ella se convirtieron en un susurro rítmico, casi como una melodía que se teje entre las ramas. «Dalma», dijo el viento, y su voz sonó en su mente con una claridad que no podía ser ignorada. «Has tocado la esencia misma de la vida, de la tierra y del cielo. Pero hay algo más que debes comprender, algo que solo puede ser revelado cuando los ojos de tu alma estén completamente abiertos». Alma cerró los ojos por un momento, sintiendo como el viento la envolvía con una suavidad que la abrazaba por completo. Había aprendido a confiar en esa voz, en esos susurros que la guiaban. Sabía que ahora la espera un desafío mayor, una verdad aún más profunda. «¿Y qué es lo que debo entender?», preguntó Alma, su voz un susurro entre las ramas. El viento, que parecía desvanecerse y regresar en un mismo movimiento, respondió: «Lo que has tocado no es solo la belleza de la naturaleza, sino el reflejo de lo eterno. Todo lo que has experimentado, todo lo que has visto, es un reflejo de aquello que existe más allá de lo que los ojos pueden ver. El mundo que habitas no es todo lo que hay. Existen otras realidades, otros niveles de existencia, que solo los ojos del alma pueden percibir. La música del universo está hecha de dimensiones infinitas, y tú, alma, has comenzado a escuchar sus ecos». Alma dejó que estas palabras calaran en su ser, mientras una sensación de vértigo la invadía. La idea de que existieran otros niveles de realidad, de que la vida pudiera ser mucho más que lo que percibía con sus sentidos, comenzó a ocupar sus pensamientos. Algo dentro de ella se estiró, se alargó, como si el horizonte de su comprensión se ampliara a un ritmo vertiginoso. «¿Y cómo puedo ver más allá de lo que mis ojos pueden tocar?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. El viento le respondió con una claridad que la hizo sentir como si su alma misma hubiera sido tocada por la eternidad. El primer paso es soltar. Soltar el control que creéis tener. El segundo es confiar. Confiar en lo invisible, en lo que no puede ser explicado. Y el tercero es seguir la canción del viento. La melodía que lleva consigo la verdad oculta en cada rincón del universo. Si eres capaz de escucharla, podrás ver lo que has sido incapaz de percibir hasta ahora. Alma se levantó lentamente, sin prisas. No necesitaba entenderlo todo en ese mismo momento, pero sabía que estaba en el umbral de algo inmenso. Unos pasos la llevaron más allá del claro donde había descansado, y hacia un camino que parecía abrirse de manera natural ante ella. El viento la guiaba, acariciando su rostro y despejando los miedos que aún pudieran habitar en su pecho. A lo lejos, vio algo que la detuvo en seco.
En medio de un campo de flores silvestres, había una figura, una forma que emergía entre las sombras, pero que no era del todo visible. Parecía humana, pero también irreal, como si fuera parte de ese lugar y, al mismo tiempo, estuviera fuera de él. Alma caminó hacia esa figura sin dudar, como si algo dentro de ella la llamara a acercarse. A medida que se acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, pero no una mujer común. Su rostro era suave, sereno, como si la serenidad misma habitara en ella. Su cuerpo parecía desdibujarse con el aire, como si fuera una manifestación de la naturaleza misma. Cada gesto suyo estaba lleno de gracia, y sus ojos brillaban con una luz que parecía reflejar todo lo que el universo había experimentado. «Has venido», dijo la figura, con una voz tan suave como la brisa. No era una voz que se escuchara, sino que se sentía en lo más profundo del alma. «¿Quién eres?», preguntó Alma, su corazón latiendo con fuerza. La figura sonrió, una sonrisa que contenía todas las respuestas que Alma aún no sabía cómo formular. La mujer levantó una mano y señaló el horizonte. «Soy la memoria del tiempo, el reflejo de todo lo que ha sido y será. Soy la sabiduría contenida en cada momento, la voz que susurra entre las sombras y las luces. He estado contigo siempre, Alma. He sido el viento que te ha acompañado, la estrella que te ha guiado, la tierra que te ha sostenido. He sido la canción que has comenzado a escuchar». Alma se quedó inmóvil, absorbiendo cada palabra. Sabía que estaba frente a una entidad que representaba algo mucho más grande que ella misma. Esta mujer, o lo que fuera, no era solo un ser humano. Era la personificación de la conexión entre todas las cosas, de la memoria eterna del universo. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Alma, su voz cargada de una quietud profunda. La figura la miró con ojos llenos de ternura, y con una suavidad infinita, dijo: «Escucha la canción. Sigue el susurro. Deja que la verdad te guíe, y cuando llegues al final de tu camino, descubrirás lo que siempre has sido. Recuerda que no hay fin ni comienzo. Solo hay el fluir eterno del ser». Con estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose como la niebla al sol. Alma se quedó mirando el vacío donde había estado, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Alma llegó al borde de un acantilado que parecía dividir el mundo en dos. A sus pies, el abismo se extendía como un océano inmóvil, reflejando en su superficie todo lo que había visto, vivido y sentido. Era como si ese espacio conteniera los fragmentos de su vida, entremezclados con la memoria del universo. Las estrellas se reflejaban en el abismo con una nitidez tal que parecía un espejo perfecto del cielo. El viento sopló una última vez, cálido y envolvente, como un viejo amigo despidiéndose. La melodía que había estado escuchando durante todo su viaje alcanzó un crescendo, resonando no solo en el aire, sino también dentro de ella. No era una canción que se pudiera describir con palabras, era el eco de todas las cosas, el pulso del universo en su forma más pura. Frente a ella, sobre el borde del acantilado, una figura emergió de entre las sombras. Esta vez no era un ser nebuloso ni una entidad desconocida. Era ella misma, o al menos una versión de ella que parecía más completa, más luminosa. Esta alma se veía radiante,
con una serenidad que no conocía límites, como si fuera una versión ideal de lo que siempre había deseado ser. «Finalmente estás aquí», dijo la figura, con una voz que era la suya pero al mismo tiempo no lo era. Alma se quedó sin palabras. El reflejo de sí misma la miraba con ternura, con una paciencia infinita, como si hubiera estado esperando este encuentro desde el inicio de los tiempos. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Alma finalmente, su voz temblorosa pero llena de determinación. La figura sonrió y dio un paso hacia adelante, acercándose a ella hasta que sus manos casi se tocaron. «Significa que lo has encontrado», respondió. «La conexión que buscabas, el sentido que creías perdido, no estaba fuera de ti. Siempre estuvo aquí, en tu interior, esperando a que abrieras los ojos para verlo». Alma sintió como un torrente de emociones la invadía: paz, comprensión, amor. De repente, todo encajó. Las experiencias vividas, las pruebas superadas, los encuentros misteriosos con el viento, las figuras luminosas y los paisajes irreales. Todo había sido una preparación, un viaje hacia este momento, hacia esta revelación. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó Alma, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «Y debes elegir», respondió su reflejo, con una suavidad que la envolvía como un abrazo. «Puedes quedarte aquí, fusionarte con el todo, convertirte en parte de la canción eterna del universo. O puedes regresar al mundo, llevando contigo esta sabiduría, transformando tu vida y la de otros con la verdad que ahora conoces». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio cargado de posibilidades, de un significado que Alma apenas comenzaba a comprender. Cerró los ojos y escuchó, no con sus oídos, sino con su alma. La canción seguía allí, vibrante, infinita, llena de matices y colores que no había percibido antes. «Quiero regresar», dijo finalmente, abriendo los ojos con determinación. «Quiero llevar esta canción al mundo». Su reflejo asintió con una sonrisa. «Entonces, ya no somos dos. Somos uno». Y con esas palabras, la figura luminosa comenzó a desvanecerse. Pero esta vez, Alma no sintió tristeza. En lugar de desaparecer, la luz de la figura se fusionó con ella, llenándola de un calor indescriptible, de una energía que la hacía sentir invencible. Era como si todo el universo estuviera ahora dentro de ella, como si cada estrella, cada susurro del viento, cada partícula de vida estuviera vibrando en su interior. El abismo frente a ella comenzó a cambiar. Las estrellas que antes lo ocupaban se transformaron en un camino brillante que conducía hacia el horizonte. Sin miedo, Alma dio el primer paso. A cada paso que daba, el mundo a su alrededor se transformaba. Las flores crecían a sus pies, los colores del cielo se volvían más vivos, y el aire se llenaba de una fragancia dulce y reconfortante. Cuando finalmente llegó al otro lado, todo era diferente. Estaba de vuelta en su mundo, pero este ya no era el lugar gris y opresivo que había conocido antes. Cada rincón parecía vibrar con la canción que ahora llevaba en su interior. Las personas que pasaban junto a ella parecían más cálidas, más humanas. Incluso las calles tenían un brillo especial, como si el mundo entero hubiera despertado con ella. Alma miró hacia el cielo y sonrió. Sabía que la canción siempre estaría con ella, guiándola, llenándola de fuerza.
y en ese momento, comprendió que su viaje no había terminado. Apenas estaba comenzando. Con un último susurro del viento, que ahora reconocía como parte de sí misma, Alma caminó hacia la ciudad, lista para compartir la melodía del infinito con todos aquellos que encontrara en su camino.